a la luz de la literatura médica generalmente aceptada. Esto lo conoce en la parte legal como la Lex Artis ad hoc. ¿Qué se consideraba antiguamente la medicina? Un arte. Entonces, antes se consideraba la Lex Artis. En la actualidad se considera un arte y una ciencia. Por eso es que la denominan la Lex Artis ad hoc. ¿A qué se refiere lo que es la Lex Artis ad hoc? Antiguamente se conocía la ley del artesano. O sea, toda la literatura que está en distintos medios para beneficiar en la salud de una persona, ¿no? Por ejemplo, si en un establecimiento de salud establecen que las atenciones, las operaciones de apéndice actualmente se están haciendo, ¿qué tipo de operaciones? Laparoscópicas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un hallazgo de un apéndice anormal? Entonces dice que hay que convertirlas, ¿no? Entonces, esta reglamentación, esto que está a la luz de la literatura, es lo que se valora en la Lex Artis ad hoc. Es todo lo que tenemos, todo el arsenal bibliográfico con la que nosotros podemos contar para el manejo de los pacientes. Finalidad lícita, su objetivo es proteger la salud. Pues eso siempre les digo, lo vuelvo a repetir en todo lado, ¿no? Que nadie estudia pues 7 años medicina, 3 años de especialidad, 2 años de subespecialidad, o algunas especialidades que tienen 5 años para hacer daño a una persona. Evidentemente a veces se pueden producir por ciertos factores alguna reacción, ¿no?, inadecuada en la salud de una persona, inclusive hasta llegar a la muerte, pero más de las veces no es responsabilidad del médico, ¿no? Licitud es legítimo cuando es en apego a la ley y está recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal. Esto de consentimiento informado es fundamental y vamos a ver durante todo el desarrollo de este tema. Hay varias partes donde recomiendan acerca del consentimiento informado. Es más, dentro de la historia clínica hay un acápite del consentimiento informado. El segundo piso. No formalidad del acto médico. El acto médico no requiere de la forma escrita para la contratación de sus servicios. Cuando ustedes van a un establecimiento de salud o a un consultorio particular, nunca piden firmar un contrato de servicios. Es todo verbal, ¿no? Y es un acuerdo entre el médico y el paciente. No es como cuando nosotros queremos hacer una casa, por decirles, ¿no? Vamos donde el ingeniero, donde el arquitecto y le decimos, ¿sabes qué? Necesito unos cuartos así, con este tipo de material y todo. No, en este caso de nosotros es todo verbal. Código de ética y ontología del Colegio Médico. La medicina se orienta respecto a la vida y al logro de las más altas calidades de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de las personas. Es una profesión científica y humanista, cuya misión es promover y preservar la salud, como aliviar y reconfortar ante las enfermedades, consolar al enfermo y a sus allegados ante el sufrimiento, la agonía y la muerte de las personas. La dignidad de la persona obliga moralmente al médico a tratar a toda otra persona en situación de salud o enfermedad siempre como un fin y no como un medio, y por lo tanto con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. La autonomía de la persona obliga moralmente al médico a solicitar lo que es el consentimiento informado, respetar sus decisiones y en consonancia con sus valores personales y culturales. El acto médico y la responsabilidad médica es una máxima hipocrática. Dice: si tratas a tu paciente como tú quisieras ser tratado por él, lo has tratado bien. En el marco contextual y legal, el Estado peruano, una de sus funciones es cuidar la salud y la vida del ser humano.
Eso está por encima de todo, ¿no? El acto médico, la regulación de este acto médico y del médico, derechos del paciente y la relación médico-paciente. O sea, esto es fundamental con respecto al acto médico, lo que es la relación médico-paciente. Algunas veces, pues, nosotros nos vemos denunciados solamente por resquebrajar esta relación médico-paciente. Cuando yo les comento un caso que tuve, es una señora que ya mayorcita, había cumplido sus años de trabajo, jubilada, secretaria de una institución pública, y empezó a sentir una molestia en la palma de la mano, porque ella trabajaba como secretaria, entonces manejaba bastante el mouse. Es una enfermedad ocupacional. ¿De qué estamos hablando? Del famoso túnel carpiano, ¿no? Entonces, ustedes saben que en los establecimientos de salud, pues cuando nos toca hacernos atender, los pacientes a veces averiguan qué médico es el que tiene mejores referencias en este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces lo buscó un médico que había tenido la subespecialidad en mano. Bueno, lo persiguió, la cosa es que sacó su consulta y lo atendió el médico. Y termina con el diagnóstico de lesión del túnel carpiano. ¿Cuál es la terapia en estos casos? Quirúrgica. Tenía que operarla, liberar la zona del túnel carpiano y empezar con su rehabilitación. La cosa es que unos días antes de la operación, este doctor sale del hospital porque tuvo un problema. Entonces la señora se enteró y ya no se hospitalizó, ¿no? Entonces regresó este médico nuevamente al establecimiento de salud y volvió a hacer todo su trámite, porque una vez que no te operes, pues tienes que hacer nuevamente, empezar el trámite. Entonces nuevamente va a su consulta, le programan la intervención y todo ok. Llega el día de la operación, se hospitaliza esa noche, para el día siguiente era la primera en ser operada, y lamentablemente cuando está en sala de operaciones le comunican que el médico no había venido ese día, por un problema de salud. Entonces, como ya estaba en la camilla, en la cama de operación, pues dijo que me opere el que le toque. Ya no era el médico que ella confiaba. Bueno, entró un médico, un traumatólogo, y le hizo la intervención quirúrgica. Le operó, salió muy bien, recuperó su problema, empezó a mover los dedos, todo ya sin dolor, ¿no? Y le mandaron a fisioterapia. Muy bien la señora. Pasaron unos meses y empieza otra vez el dolor. Empieza otra vez el dolor, la impotencia funcional, y nuevamente va en busca del doctor que le habían dicho que tenía la subespecialidad en mano. Bueno, nuevamente entra al consultorio, el médico le observa, le dice que estaba bien la intervención, pero que había otro problema que tenían que volver a operar, ¿no? Entonces, esta vez sí le opera él mismo. Igual, pasaron unos meses y esta señora vuelve con el problema. Entonces ya era caserita en el servicio de traumatología, todos los médicos la conocían, ¿no? Entonces ella iba cada cierto tiempo para que le amplíen la terapia, para que hagan fisioterapia. Entonces tenían que dar una orden para que acuda nuevamente a fisioterapia. Y así, ¿no? Iba, le daban y estaba tiempo. La cosa es que un día la señora estaba sentada en la puerta del consultorio de traumatología y viene un médico joven y le pregunta a la señora, le dice: doctor, ¿se encontrará el doctor fulano de tal? Y el médico le dice: sí, voy a ver si está, porque estaba acá, le dice. Entonces ingresa al consultorio y le dice: hoy te está buscando la señora que tiene el problema de la mano. Y el colega le contesta, le dice: la vieja de la mano muerta. Así. Y la puerta estaba entreabierta y la señora escucha. Se paró y se fue donde un abogado y le iniciaron el proceso. Miren cómo se rompe esa relación médico-paciente.
por unas frases bastante ofensivas. Entonces la señora llega al servicio, yo la atiendo, y ¿qué es lo que me dice? Doctor, me dice, yo nunca he querido poner esta denuncia, porque yo lo hubiera puesto al comienzo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo dos hermanos que son médicos. Uno que es jefe del servicio de cirugía del Cayetano Heredia, y mi otro hermano es jefe del servicio de medicina interna en el Hospital Regallato. Y yo no voy a permitir que este doctorcito me trate así. O sea, su molestia, su incomodidad, era lo que le han dicho. No era el problema tanto de la mano, porque ella ya había concientizado que esa mano la iba a perder finalmente. Pero el trato del médico, así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros trabajamos con seres humanos y cuando están en este problema de salud son muy sensibles. Entonces hay que tratarlos bien. ¿Qué pasó con el caso? Lo denunciaron penalmente al médico, me mandaron la historia clínica, examinamos la historia clínica, pues no había ninguna responsabilidad en el resultado de la operación. Porque la presencia y que le aparezca esta fibrosis en el lecho quirúrgico no es responsabilidad del médico, es una respuesta biológica de cada persona. Y esto estaba descrito en la historia clínica y estaba descrito en la literatura. O sea, penalmente no pasó nada. ¿Qué ha pasado con esta señora? Pues ha sido mal asesorada. ¿Cuál era la vía para sancionarlo a este médico? ¿Por la agresión verbal? Agresión verbal sí podía ser, pero ¿dónde han debido denunciarlo este médico? No. Al comité de ética del colegio médico. Si el abogado le asesoraba que lo denuncie al comité de ética del colegio médico, sí lo sancionaba. Porque no se puede tratar a un paciente de esa forma. En la vía penal se archivó el caso y se olvidó. ¿Se puede volver a denunciar? Ah, sí, pero ya la señora parece que ya no quería más problemas, ¿no? Lo que sí ha podido denunciarlo nuevamente al comité de ética del colegio médico. Esa era la vía correcta para este tipo de denuncias. Pero en ese momento la señora pues se nubló. Fue a buscar un abogado y el abogado no le asesoró bien. Pero, como les digo, hay que tener mucho cuidado. Me dicen que ya no iba a fallar y sigue fallando. Vamos a seguir. En el marco legal, ¿qué es lo que cuida la salud de nuestro país? ¿Qué instrumentos tenemos para el cuidado de la salud de nuestro país? La Constitución Política del Perú, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derecho del Niño, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ley General de Salud, la Ley de Trabajo Médico y finalmente lo que es el Código de Odontología del Colegio Médico del Perú. La Constitución Política del Perú, ¿qué dice? Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y al libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por eso es que en nuestro país no se da una ley del aborto. Porque la Constitución, en su artículo dice
el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Y qué es lo que le favorece? La vida. Principal cuidado que tiene el Estado peruano, ¿no? De los derechos sociales y económicos, artículo 7, derecho de la salud, protección del discapacitado, todos tienen derecho a la protección de la salud. Si bien es cierto, antes los que trabajamos éramos dependientes, ya sea de una institución pública o privada, teníamos lo que son el seguro, ¿no? Inclusive las instituciones prestadoras de salud privadas, tenemos dos opciones, pero aquellas personas que no eran dependientes, pues no tenían ningún seguro. En la actualidad se está dando y se está masificando lo que es el SIS, ¿no? Una vez que ustedes tienen su DNI, automáticamente el SIS los asegura. O sea, no hay necesidad ni siquiera de hacer ningún trámite, ¿no? Ahora, el seguro social también puede recibir pacientes que paguen su seguro potestativo. Ustedes se quieren hacer atender en el seguro social, mensualmente pagan un monto, ¿no? Para su edad más o menos debe estar unos 150 soles. Les cubre todas las capas de enfermedad, menos insuficiencia renal crónica, trasplantes renales, trasplantes de médula, ¿qué más? Fibrosis pulmonar. Y hay una enfermedad más que no les cubre. Son 5 las que no les cubren. El resto de patologías todo les cubre. Y también hay los seguros privados oncológicos. Igualmente para su edad el riesgo debe estar en unos 140, 150 soles mensuales. Ahora, estos seguros privados oncológicos, por ejemplo, manejan terapias de última generación para oncología. Pero quién sabe pues que uno puede o no puede enfermar, ¿no? Esa no es una enfermedad que todos lo podemos tener. ¿Con qué institución se da? ¿Con qué institución se da, doctor? Esos seguros privados, está pues Pacífico, Oncosalud. Entonces ustedes ahí les ofrecen, compran su seguro y mensualmente pagan, ¿no? Y si ustedes padecen una enfermedad oncológica, inclusive los pueden transferir hasta la ciudad de Lima para el tratamiento y todo. Es bastante ventajoso, ¿no? Pero también es mensual, sus 150, 170 más o menos para la ciudad de ustedes. Estos seguros, por ejemplo, suben de acuerdo a la edad de las personas. Derechos humanos de bioética, no a los experimentos médicos científicos sin consentimiento. En nuestro medio de marco legal de la experimentación científica la tenemos en la Constitución, la protección de la salud, y también está en el Código Civil en el artículo 5, ¿no? Como un principio esencial del derecho médico peruano, la voluntad, la libre determinación del ser humano es esencial en temas de investigación y la experimentación médica. En nuestro país casi no tenemos mucho lo que es experimentación médica. Creo que estamos cero. Pero sí hay investigación, sobre todo en terapias nuevas, ¿no? Entonces, ahora, estas terapias nuevas no son pues de conejillos de indias para nuestra población, ¿no? Sino ya vienen de otros países ya experimentados allá, sino lo que quieren ver es el resultado en nuestra población. ¿Qué resultados tenemos? Y por eso es que se da este tipo de investigaciones. Más que todo, acá se trabaja con los laboratorios, ¿no? Y para eso se tiene que firmar un consentimiento informado. La Ley General de Salud, artículo 26.840, la Ley 26.842, en su título 1, Derechos y deberes y responsabilidades concernientes a la salud. La Convención de Derechos Humanos de Biomedicina, que el Perú es firmante, ¿no?, del año 96. El ente rector de la salud, tanto pública como privada en nuestro país, es el Ministerio de Salud, la misma que regula lo que es el acto médico, ¿no? Y no solamente en la parte del acto médico. Han visto ahora, por ejemplo, con esta contaminación, con este desequilibrio, no sé qué, todavía no determinan de los sueros de Mifarma, ¿no? Entonces, ¿quién ha salido a hablar en la tarde? Ha hecho una conferencia de prensa, el ministro de Salud, acompañado del director de la DIGEMID, o sea, de lo que es medicamentos.
¿no? Entonces, todo con respecto a la salud lo regula el Ministerio de Salud, ¿no? Ahorita están en una investigación qué es lo que ha pasado con ese lote de 20.000 sueros de 1 litro que han salido. Dice que esos sueros felizmente se han ido solo al Cusco, La Libertad y Lima. En el Cusco hay 2 muertos, en La Libertad también hay 2 muertos y en Lima hay una persona que está en cuidados intensivos. Entonces no se sabe qué es lo que ha pasado, están investigando eso. El acto médico está regulado, como decía, por el Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico de Perú, dispositivos nacionales e internacionales ratificados por el gobierno peruano. La Ley General de Salud, la 26842, Ley General que se ha promulgado el 15 de julio de 1997. Esta ley ha sido modificada en algunos artículos, pero su base general continúa, o sea, el contexto de esta ley. Dice en el artículo 1, toda persona tiene derecho al libre acceso a prestaciones de salud y elegir el sistema previsional de su preferencia. Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la atención de salud correspondan a las características y atributos indicados en su prestación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización. ¿Cómo se da la acreditación de los establecimientos de salud en nuestro país? Mediante la norma técnica Categorías de Establecimientos de Salud del 2005. ¿Cómo los categoriza? En 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. Los institutos especializados. ¿Cuántos institutos especializados tenemos en nuestro país? ¿Cuántos tenemos? Se van a terminar, ustedes no aspiran a salir más de Arequipa, uno siempre anda averiguando qué es lo que puede hacer en el mundo. El INEN que tiene 2 filiales, uno en Arequipa y otro en La Libertad, que son el IREN Sur y el IREN Norte. Después, ¿qué más tenemos? ¿Ah? El INCOR, que es de salud. Después, ¿qué más tenemos? Niño. El Hospital del Niño, el Instituto del Niño. ¿Qué más? La maternidad. La neurología. La neurología. Ah, el de ciencias neurológicas. ¿Qué más? El INO, el Hospital Oftalmológico. ¿Qué más? El de Medicina Física y Rehabilitación. Tenemos 7 institutos en el Perú. Y como ven, 6 están en Lima. O sea, los limeños nomás tienen la necesidad de ser cubiertos sus problemas de salud, como debe ser. Nosotros no. Ojalá se descentralice como es el IREN. Entonces, con esta norma técnica se categorizan los establecimientos de salud. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho al respeto de su persona, dignidad e intimidad, a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico, la historia clínica, con excepción que la ley establece. ¿Qué ha pasado cuando murió Alan García? Las fotos de su hospitalización en trauma shock salieron a los 5 minutos por las redes sociales. ¿En qué ha terminado ese caso? Han sancionado a 2 internos y un residente. Felizmente, administrativamente nada más. Porque podían sancionarlos por la vía penal y por la vía civil. Pero el hospital les ha abierto una investigación administrativa y finalmente los han sancionado, ¿no? ¿Qué ha pasado con Shakira? Lo que estaba mal y ahí Ha salido la historia clínica, supuesta historia clínica, que inmediatamente la clínica ha salido a desmentir. Dicho que esa historia clínica no había salido de la institución. ¿Qué pasa con la clínica? Los sanciona Indecopi por revelar datos
personales. Y la sanción es fuertísima. ¿Lo sanciona quién más? Su salud. Entonces, por eso es que la clínica inmediatamente difundió por todos los medios de comunicación que ellos no habían emitido ninguna historia clínica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos. A veces, pues, la emoción nos gana, ¿no? Pero eso está reglamentado. A no ser sometido sin su consentimiento, exploración o tratamiento de subdivisión con fines docentes. ¿Qué pasa ahora en los hospitales, sobre todo en los hospitales que hacen docencia? Cuando se hospitaliza a una persona por algún proceso de enfermedad, le hacen firmar un consentimiento informado, donde indican que ellos permiten que ustedes van a ir a pasar visita o estar en las clases con sus docentes. A no ser objeto de experimentación para aplicación de medicamentos, generalmente sale con un consentimiento informado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un caso único para publicar? Porque en las publicaciones igual, ¿no? Solamente toman la edad, sexo, ocupación, ¿no? Y algunos datos de la persona, pero nunca ponemos el nombre, ¿no? Pero cuando son casos únicos, tengo que tener una autorización, un consentimiento informado por parte de la persona de la que voy a publicar, ¿no? Entonces, eso todo está reglamentado, a veces desconocemos, ¿no? A no ser discriminado por razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectara. Esto se ha visto bastante cuando se dio el problema del SIDA. Cuando nos enteramos que había este problema, era terrible. En los hospitales hacían el diagnóstico de SIDA y nadie quería acercarse, ni siquiera darle la mano, nada. Teníamos pánico, porque uno se contagiaba de la enfermedad, promedio de vida 3-4 años, no era más, no había tratamiento, no había nada. Entonces esos pacientitos que se diagnosticaban SIDA pues estaban completamente aislados. Peor todavía si necesitaban una operación, o sea, ningún cirujano quería operarlos. Entonces esto, por ejemplo, ya ha pasado, ¿no? Porque tratamientos, ahora hay muy buenos tratamientos, inclusive el otro día estaba leyendo, dice que hay un paciente que ya no tiene nada de SIDA, ha recuperado, están haciendo estudios cómo recuperó su salud completamente esta persona, ¿no? Entonces ya no es una enfermedad de temer. A que brinde información veraz, oportuna, completa sobre características del servicio, las condiciones económicas y la prestación y demás términos y condiciones del servicio. A que se le dé en términos comprensibles información completa, continuada sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico, alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias de los medicamentos que prescriben y administran. A que se le comunique lo necesario para que puedan dar su consentimiento informado. Esto de consentimiento informado es una parte de la historia clínica que está regulado dentro de la historia clínica y está normado, inclusive hay una sala plena de su salud donde dan parámetros que debe tener un consentimiento informado. Eso ya lo vamos a ver en la historia clínica. A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en establecimientos de salud y si lo solicita, copia de epicrisis y de su historia clínica. ¿Qué diferencia hay entre informe de alta y epicrisis? Eso ustedes han llevado ya en semiología. ¿Cuándo se da epicrisis y cuándo se da informe de alta y qué condiciones lleva el informe de alta y la epicrisis? ¿O es igual? Ustedes son de la época de la pandemia. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre epicrisis e informe de alta?
La epicrisis generalmente se da a pacientes que han sido hospitalizados, ¿no? Entonces se hace un resumen de su patología, la fecha que ha ingresado y todo. Y ahí termina. El informe de alta, Cuando está solamente por observación, no sé. no, también cuando ha estado hospitalizado. ¿Mm? No, igual cuando ha estado hospitalizado por tuberculosis. Cuando ha estado en medicina interna no hay ningún problema. ¿Es la condición en la que sale el paciente? Una es la condición en la que sale el paciente y dos son las indicaciones que se da para continuar su tratamiento. Esa es la diferencia entre epicrisis e informe de alta. Varios casos se han caído en las denuncias médico-legales porque los pacientes se negaban y decían que no les había dicho el médico que sigan esta conducta. Pero en la historia clínica figuraba su informe de alta donde el médico especificaba que tenía que continuar el tratamiento, tenía su control en tal mes y eso nunca lo ha hecho el paciente. Entonces, este informe de alta es muy necesario dentro de la historia clínica. La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención del paciente, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier producto, sustancia o agente destinado al diagnóstico, prevención, tratamiento de enfermedades, se repuntan actos del ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los colegios profesionales correspondientes. ¿Quiénes son los que emiten recetas médicas? ¿Qué especialidades dentro de la salud? El médico, el odontólogo. Obstétrico. El psicólogo, No. el médico, la obstetriz y el odontólogo. Obstetriz. Sí, Sí. en torno a su especialidad. El odontólogo, por ejemplo, no te puede dar un tratamiento oncológico, porque no es su especialidad, aunque sea de la lengua, ¿no? Aunque ahora ellos dicen que hacen el acto médico. Entonces, todo esto está regulado por cada colegio profesional. Solamente esas tres profesiones. Es más, la receta médica, ¿con qué nombre debe ir? ¿Qué nombre de medicamento debe estar registrado en las recetas médicas? Genérico. El nombre genérico. ¿Qué pasa si yo le pongo un nombre comercial? Sanción. ¿Dónde me sancionan? Colegio. Comité de ética. El Comité de Ética del Colegio Médico. Yo he visto un caso de un colega que había expedido una receta médica con el nombre de un médico de una medicina con nombre comercial. Lo han sancionado 6 meses de inhabilitación. A mi parecer, exagerado. Porque yo creo que deberían darnos una oportunidad, ¿no? Porque no estás haciendo daño a nadie. Primero una llamada de atención, después te sancionarán 1 mes y vuelves a hacer, te sancionarán 2 meses y después aunque sea que te sancionen 1 año, ¿no? Pero deben ser progresivas las sanciones en ese caso. Y no a la primera que te sancionen 6 meses de inhabilitación. Me parece exagerado, pero bueno, ellos manejan eso. El ejercicio de las profesiones médicas y afines de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud. Toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. Y acá está, ¿dónde nos pueden denunciar? ¿Por qué vías? La vía civil y la vía penal. También puede ser la vía administrativa, como ha pasado en el caso de esos internos y del residente. Entonces, esas son las vías por donde podemos ser sancionados por publicar el estado de salud de un paciente. Se efectúa la reserva de información relativa al acto médico en los casos siguientes: cuando hubiera consentimiento por escrito del paciente. Por ejemplo, es un caso mediático. Yo converso con el paciente y le digo, ¿sabes qué? O sea, la prensa me está persiguiendo por todo lado. ¿Puedo hablar de tu caso? Si el paciente me dice sí, le hago firmar en la historia clínica que él está autorizando
que pueda declarar en el caso de su patología. ¿No? Listo, y se acabó y puedo salir a los medios de comunicación tranquilamente porque tengo una autorización escrita por el paciente. ¿No? Cuando se requiera la autoridad judicial competente, ¿quiénes pueden pedir nuestra historia clínica? ¿Mm? El fiscal y el juez. Ni la policía tiene la potestad de solicitar nuestra historia clínica. Solo el juez y el fiscal, nadie más. Cuando fuera utilizado con fines académicos o de investigación científica, como les digo, en esos casos generalmente se toman datos, ¿no? Pero cuando se trata de un estudio, que les digo, único, pues hay que sacar el consentimiento informado de la persona. ¿No? Pues son casos excepcionales, no es frecuente. Cuando fuera proporcionado a la familia o allegados del paciente por propósito de beneficiarlo, siempre que ésta no prohíbe expresamente. Generalmente estos casos vemos en los casos de enfermedades neoplásicas, ¿no? Hay pacientes que se encierran en sí mismos y no quieren que se entere absolutamente nadie. Entonces les dice el paciente: doctor, por favor, no va a comunicar mi problema de salud a nadie de mis familiares. Y uno sale del consultorio ya conversando, después viene el esposo, viene el hijo y dice: doctor, quisiera saber qué es lo que tiene mi papá. El paciente me ha dicho que no diga nada. Discúlpeme, señor, su padre o su hermano no disponen de que podamos informar sobre su salud. Punto. Ahí queda todo. Cuando versa sobre una enfermedad y daños de declaración y notificación obligatoria. Por ejemplo, ¿en qué casos? Al Ministerio de Salud. En el COVID, ¿qué pasaba? Todas las entidades públicas y privadas estábamos obligados a informar cada 24 horas los pacientes que habíamos atendido, sospechosos de procesos de COVID, ¿no? Entonces, esta información se da solamente a la oficina del Ministerio de Salud, sobre todo epidemiología. Tuberculosis, tosferina, ¿no? VIH, o sea, son enfermedades que son de notificación. ¿Ah? ¿Endémicas? No solamente endémicas, ¿no? Son enfermedades, por ejemplo, el sarampión. Cuando hubo un caso de sarampión en Bolivia, toda la frontera tenía la obligación de comunicar todos los días de sospechas de casos de sarampión en el Perú. Entonces nos daban un enlace para ingresar por internet y comunicar. Cero casos, casi siempre. Y por ahí caía un hito, ¿no?, que sospechábamos y ya se le hacía el seguimiento. Finalmente, cuando le hacían la toma de muestra era negativo, entonces ya se eliminaba ese caso. Entonces solamente para el Ministerio de Salud. Cuando fuera proporcionada entre entidades reguladoras y administradoras del financiamiento, vinculadas con atención prestada a pacientes. ¿En qué casos? Cáncer. Puede ser en cáncer, pero más que todo, más común en lo del SOAT. ¿No? ¿Qué pasa a un paciente que hospitaliza en un establecimiento de salud y tiene SOAT? Entonces la institución prestadora de salud del SOAT requiere primero los diagnósticos y después el tratamiento que se le está haciendo, con dos fines. Uno, con el fin de hacer auditoría, porque todas estas instituciones tienen sus auditores médicos. Y dos, con el fin de reembolsar lo que se está gastando. Entonces, pero es una información bastante abreviada. Cuando fuera necesaria para mantener la continuidad de la atención médica del paciente, la información sobre el diagnóstico de lesiones, daños, en los casos que refiere al artículo 30 de esta ley, debe ser proporcionada a la autoridad policial o al Ministerio Público a su requerimiento. Ahorita vamos a ver lo que es el artículo 30.
Artículo 27. El médico tratante, así como el cirujano dentista, los obstetrices, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, manejo de problemas de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos. Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito el consentimiento informado. Y ahora vamos a ver esto en documentos médicos legales, la regulación que tiene el consentimiento informado. Es tan vital el consentimiento informado, pero esto no quiere decir que nosotros hagamos firmar un consentimiento informado y esto nos libre de toda responsabilidad legal. El hecho de que firme un consentimiento informado no nos libera de ninguna manera de responsabilidad legal. El hecho de que no firme consentimiento informado, ahí sí nos involucra en un proceso legal. Por ejemplo, les comento un caso que tuvimos. Era una señora que se hizo hacer una plastía facial. Entonces, para hacer la plastía facial hacen unas incisiones preauriculares y retroauricular, ¿no? Entonces se colan toda la piel, casi hasta el reborde nasogeniano, y hacen una aplicatura de los músculos, ¿no? Para que no quede flácido, y estiran la piel. Toda esa piel restante quitan y lo suturan, ¿no? Entonces, esa es la técnica generalmente que utilizan para las plastías faciales. Pero ustedes saben que los años pasan y nos va dejando ciertas marcas anatómicas. Entonces esta señora a los 2 años y medio, 3 años más o menos, hace unas bolsas palpebrales. Entonces lo vuelve a buscar a su médico que le había dejado muy bien de la cara y se decide hacer una blefaroplastía. Lo opera, le saca esas bolsitas y queda macanudo. Muy bien, contenta la señora. Pasan unos meses y empieza a aparecer una cicatriz hipertrófica. Entonces el médico le da su tratamiento, le infiltra, todo, porque hay tratamiento para eso. La cosa es que este médico tenía programado una capacitación fuera del país durante 4 o 5 meses. Él pensó que con el tratamiento que le había dado a la señora había mejorado y ahí nomás iba a quedar. Entonces, cuando se va, regresa, la primera sorpresa que le dan es que tenía una notificación de la fiscalía que lo habían denunciado por mala praxis. O sea, viene bien capacitado para afrontar un problema legal. Ese caso llegó a juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal se fue por el resultado, que era desastroso, porque le creció tanto a la señora la cicatriz que parecía una cresta ahí en los ojos, en los párpados. Entonces, si ustedes ven y dicen, pucha, intervención quirúrgica, resultado desastroso, porque en vez de mejorarla, le ha empeorado, ¿no? Entonces, por eso se fue el fiscal. Cuando llegó a juicio, el médico demostró que no había ninguna técnica, ningún examen previo para determinar que podía haber una cicatriz hipertrófica. Y hasta ahora no hay. ¿Qué examen de laboratorio podemos pedir para ver si esa piel puede quedar con una cicatriz queloidea? No hay. Entonces lo absuelven al médico. Lo absolvieron. Ganó el juicio. ¿Y qué pasó con el consentimiento informado? En el consentimiento informado no decía que había esta probabilidad. Que si el fiscal toma el consentimiento informado para la denuncia, lo sentenciaban al médico. Pero él se fue por el resultado, ¿no? Por eso de importancia el consentimiento informado. Porque si yo le pongo en el consentimiento informado, le digo a la señora, hay esta probabilidad, ¿no? Entonces, si la señora acepta, esa responsabilidad ya es compartida.
pero si yo no le pongo, ella no va a saber. Y finalmente, si decide operarse, pues ella sabía. Entonces ese caso terminó archivándose y favoreciendo al médico. Nosotros veíamos del otro lado y decíamos, o sea, que si hubiera ido por el consentimiento informado, lo sentenciaban al médico. Claro que nosotros no podemos meter ahí nuestra cuchara. Eso ya es netamente del fiscal. Artículo 29. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz suficiente que contenga prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver su problema de salud diagnóstica. Acá está el artículo 30 que decía: el médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio cuando existen indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Ah? El fiscal, si es parte del proceso de investigación. El policía. ¿Qué pasa? Ustedes han visto en los servicios de los hospitales en emergencia, hay un policía a las 24 horas. Cuando hay un paciente con estas características, el médico inmediatamente comunica al policía. Y el policía abre un parte. Constata. Claro, viene y constata los diagnósticos, quién es, y esto comunica inmediatamente al fiscal de turno. Y el fiscal de turno empieza y autoriza la investigación de ese caso. Eso acá en los hospitales, pero cuando ustedes se vayan a hacer su serum, no hay policía de las 24 horas en la puerta de su establecimiento de salud. ¿Ah? A los ronderos, para que lo azoten al médico. ¿Ah? ¿A quién comunicamos? A la comisaría. A la comisaría más próxima del establecimiento de salud. Puede ser dos vía telefónica, ¿no? Y cuando ustedes hablen vía telefónica, anoten siempre la hora, la fecha, qué número de teléfono se han comunicado y con qué números se están comunicando, con qué personas se han comunicado y qué es lo que le han informado. Porque, ¿qué pasa? Tuvimos un caso de un muchacho que estudió acá en la facultad, se fue a hacer su serum y un día llega una persona con una herida, él lo atiende, ¿no? Le sutura, le limpia todo, pero le sugiere que tenía que ser referido a la ciudad de Arequipa. Pero este tipo no quería. Dijo, no, doctor, ya me ha curado todo y me voy nomás. Pidió su alta y se fue. ¿Ves? Pasaron como 2 meses y medio más o menos, ya llega la policía. O sea, estaban investigando un caso de un asalto. Y este tipo había participado en ese asalto. Y es donde se produce esta lesión. Y este muchacho le atendió. Es más, este tipo viene con otro nombre. Ustedes en los establecimientos de salud no piden el DNI, ¿no? Se puso otro nombre, ingresó con otro nombre, finalmente lo comprometió al médico. Lo estaban investigando por complicidad. Su suerte que ahí nomás se ha archivado su caso. Todo por no notificar y no cumplir este artículo. Entonces, si tienen uno de estos casos, siempre comuniquen a la policía, ¿no? Ahora, si ustedes están como jefes de establecimiento, ustedes mismos hacen la comunicación. Si hay un jefe del establecimiento, comunican al jefe y el jefe es el que tiene que comunicar, ¿no? Pero eso se anota siempre en la historia clínica, ¿no? Se ha comunicado al jefe a tal hora de las condiciones de este paciente, punto. Eso les libra de toda responsabilidad. Responsabilidad de médico tratante, médico legista que practica la necropsia o médico señalado por el establecimiento de salud en que ocurre el fallecimiento personal al extender debidamente el certificado de defunción. Este artículo 31 de la Ley General de Salud, lo vamos a ver porque ya es ampliado, hay una ley específica para lo que es el certificado de defunción. Artículo 36. Los profesionales técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo son responsables por los daños y perjuicios
que ocasiona al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. O sea, cada hecho no es imputado a todo el personal del establecimiento, sino es individualizado el hecho de atención. Pero esto se daba hasta el 2017, por ejemplo, en las sentencias que salían por los casos que se olvidaban material quirúrgico o gasas, compresas en la cavidad abdominal. ¿A quiénes sentenciaban en eso antes del 2017? El médico. ¿Ah? El médico. ¿Por qué el médico? Que es el que se olvidó, justamente. ¿De quién es responsabilidad contar el instrumento? Es la enfermera. Antes del 2017 estaba bien definido que por el manual de organización y funciones del establecimiento, la enfermera era la responsable de recuento de todo el material quirúrgico. El 2017 hay una sentencia donde le imputan que es una responsabilidad compartida con el médico cirujano. Entonces los sentencian a los dos, al médico y a la enfermera. Y a partir de esa sentencia he visto otras, en algunos casos solamente la sentencian a la enfermera y en otros casos al médico y a la enfermera. Entonces es una función, dice según el juez que hace el análisis del caso, es una función compartida. Pero antes no, antes la definición en los casos era que la enfermera es responsable del recuento de todo este material. Entonces eso también queda un poquito en controversia. Esto es que todo acto médico que se lleva a cabo en un establecimiento de salud es susceptible de auditorías, tanto internas como externas, y que siempre se debe dar porque las auditorías son las que nos van a mejorar la calidad de atención en nuestros servicios, ¿no? Si no tenemos auditorías, pues vamos a morir con nuestros errores, ¿no? Las auditorías son las que nos hacen dar cuenta en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, ¿no? Y nos dan las recomendaciones para tener un acto médico satisfactorio, ¿no? Ley de Trabajo Médico de la 559 del 29 de marzo de 1990, que dice: el acto médico es fundamental en el trabajo del médico cirujano, por el cual tiene la más alta responsabilidad moral y legal en sus efectos. El Estado garantiza las condiciones necesarias para que dicho trabajo se cumpla dentro de los objetivos de la ciencia médica. Artículo 5. El acto médico se rige prácticamente por el Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico de Perú y los dispositivos nacionales e internacionales ratificados por el gobierno peruano. El médico cirujano no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto médico. Si bien es cierto, cuando se produce un hecho de este tipo, la policía viene y nos lleva para la declaración, pero no en calidad de detenidos. Ha habido 2 casos el año pasado acá en el Perú, que la Fiscalía ha pedido la prisión preventiva para estos médicos, uno en Madre de Dios y otro en Huancayo. ¿Cuál era el argumento en el caso de Huancayo? ¿Qué decía la fiscal? Que en la clínica donde han hecho esta intervención quirúrgica, que era una intervención quirúrgica de parte estética, no tenía la unidad de cuidados intensivos y por eso es que había expuesto la salud de esta persona. Ahora yo les pregunto, en casos de cirugía plástica, ¿se necesita cuidados intensivos? No. ¿Cuántos casos salen directamente a cuidados intensivos? En las rinoplastías, ambulatorio. Van en la mañana, en la tarde ya están en su domicilio. En las cirugías de lipoescultura que más hacen, son las más frecuentes, ¿no? Un día, 2 días, no salen a cuidados intensivos, ¿no? Felizmente, el juez no ha aceptado esta petición. Con ese argumento no lo ha aceptado. Pero estamos dando pasos a que el acto médico sea judicializado y sobre todo con la prisión, ¿no? Entonces, eso es una alerta ya para nosotros. En México, ahí sí, te denuncian por un caso de negligencia médica, viene la policía, te enmarroca y te lleva al juzgado de
delito inmediato, creo que llama. Y el juez dispone de tu internamiento en un penal, porque así está reglamentado sus leyes en México. Acá es donde quiere entrar el odontólogo, ¿no? No, en el acto médico. Por eso en el acto médico. Claro, o sea, la actividad del odontólogo no estaba reconocida como un acto médico, pero ahora sí, con la ley que han sacado, sí. Entonces, ¿Debería de o no? para mí no, porque ellos se dedican a la parte de rehabilitación oral. Ellos no hacen, con esa ley, ellos pueden hacer inclusive la parte estética. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que están buscando. No es que ellos quieren solamente la rehabilitación oral, no. Su objetivo de ellos es hacer la parte estética facial. Porque hay un grupo de odontólogos en Lima, los que están patrocinando esto, es que hacen este tipo de intervenciones. Y las leyes se dan, ¿eh? En nuestro país cuando salió la ley de la obstetriz, había un artículo que indicaba, que decía que ellas podían hacer cesáreas. Y los ginecólogos obstetras, reventaron. Y una vez en un conversatorio que tuvimos, yo decía, ¿pero qué problema se hacen? Déjenlas que operen. Así nos vamos a llenar nosotros de plata, ¿no? Porque va a haber negligencias brutales, ¿eh? Porque ellas no están capacitadas para eso. Entonces se dieron cuenta las mismas obstetrices y pidieron que se retire ese artículo de esa ley, ¿no? Creo que estuvo como 3-4 meses vigente ese artículo. Entonces no es, como les digo, vamos a ver ahorita la ley de cirugía plástica y van a ver cómo ha cambiado en estos últimos años. Reglamenta la ley, define el trabajo médico como prestación de servicios por parte del médico cirujano encaminado a todos o uno de los siguientes fines: conservación de la vida humana, las acciones de promoción, prevención, recuperación conducentes al fenómeno de la salud, rehabilitación física, psicosocial del individuo, la familia y la comunidad, el peritaje, asesoramiento médico-legal, desarrollo de las investigaciones médico-científicas, utilización de tecnologías, la docencia en el campo de la salud, la administración en salud, la promoción de materiales, instrumentos, equipos para prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y otras relacionadas con el acto médico. El acto médico es basado en el principio de responsabilidad, abnegación, es lo fundamental en lo distintivo del trabajo del médico cirujano. Su contenido, vigilancia, evaluación ético-deontológica se rige por el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Se reconoce como acto médico toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de su profesión médica. Ello comprende los actos diagnóstico, terapéutico, pronóstico que realiza el médico en la atención integral del paciente, así como los que se derivan directamente de esto. Los actos médicos mencionados son exclusivos del ejercicio profesional del médico. El médico cirujano asume responsabilidad legal por todos los efectos del acto médico y el Estado garantiza las condiciones necesarias para su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en los artículos 4 y 5 de la ley. No podrá ser obligado a ejercer el acto médico si las condiciones de infraestructura, equipo e insumos no garantizan una práctica médica ética e idónea. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Sobre todo con los equipos de apoyo para ver lo que es la salud de las personas. Son equipos, por ejemplo, los equipos de resonancia, tomografía. Ustedes ven, en los hospitales todos están valorados. Y no solamente en ese campo. Acá tuvimos un caso bastante peculiar. Era un paciente que vino acá en Arequipa. Antes había un solo equipo para hacer litiotripsia. En todo el Perú no había, solo acá en Arequipa tenía salud. Y los pacientes venían pues del norte, de acá del sur, todos los referían acá a Arequipa. Entonces refirieron un paciente de Moquegua para su atención. Le hicieron la litiotripsia y bien, es un tratamiento ambulatorio, no necesita que se quede el paciente hospitalizado. Sale de su tratamiento, le dan sus indicaciones y dentro de las indicaciones le decían que tenga reposo, ¿no? Pero este señor, como vivía en Moquegua, agarró su combi y se fue a Moquegua.
Llega a Moquegua y sentí un dolor inmenso en la región lumbar. Entonces se va otra vez a salud, le hacen una ecografía y le encuentran un hematoma perirenal. Entonces los médicos de Moquegua, ¿qué es lo que hacen? Agarran la ambulancia a Arequipa porque ahí le han hecho el tratamiento. Lo traen acá, lo evalúan los médicos del servicio, pues tenía un hematoma bastante amplio en la región perirenal, en la región lumbar derecha. Entonces lo tienen en observación, felizmente se soluciona el problema, ¿no? Y ya sale de alta. Sale de alta y los denuncia a los médicos, porque ellos son los que le habían causado ese problema. Entonces mandan la historia clínica, evaluamos la historia clínica. Evidentemente en la literatura indicaba que este tipo de pacientes hacían un hematoma perirenal, pero no decían fue que hacía de la magnitud que tenía este señor, ¿no? Inclusive en algunos casos era asintomático. Averiguando qué es lo que había pasado, este equipo que tenía Arequipa pues era antiguísimo. Entonces tenía problemas de descalibración, a pesar de que le daban mantenimiento, todo, ¿no? ¿Qué pasaba? Lo programaban, por decir, para 5.000 golpes, pero no sabían si realmente estaba dando los 5.000 golpes, porque a veces podía estar menos o como podía estar más. En este caso sospechaban los médicos que era más, ¿no? Algunos decían debe ser un promedio entre 7.000 y 8.000, o sea, casi el doble de lo que le habían dado para su tratamiento, ¿no? Por eso es que la magnitud del hematoma que he hecho. Claro, como en la historia clínica le habían puesto y en su informe de alta le habían puesto al paciente que haga reposo, entonces ellos atribuyeron que el viaje de Arequipa a Moquegua es lo que había incrementado ese hematoma. Tampoco se podía decir que no, ¿no? Entonces él no había hecho, por eso les digo cuán importante es el informe, porque estaba anotado. Finalmente, una vez que se archivó el caso, porque no progresó, porque no se sabía dónde se había producido ese hematoma, si en el viaje o en el tratamiento, había una duda bastante amplia, que si en la literatura también hablaba de un hematoma perirenal, no, estaba dentro de esas limitaciones de tratamiento. Se archivó, los médicos nunca más hicieron autotripsia con ese equipo. Porque habían presentado como 20 documentos pidiendo el cambio del equipo, nunca les hicieron caso, hasta que tuvieron ese problema, ¿no? Entonces a veces, sobre todo en la parte pública, nos exponen a esto, ¿no? Doctor, en ese caso no evalúan el equipo, bueno, la fiscalía no evalúa el equipo. No, porque no les dio mayor interés en ese aspecto, porque ¿Se puede? se puede. ¿No? Y ahí estaban los informes de los médicos, que ese equipo estaba dañado. ¿Qué más prueba? Entonces le daban mantenimiento, pero ya no daba, por la vejez. Acá nos quedamos mejor, chicos, ya